Estados Unidos es realmente un caso único en la historia. Una potencia con una hegemonía militar y económica casi completa que irradia un terrible poder global, pero que no está estratégicamente obligada a proyectar ese poder, porque no se encuentra bajo ninguna amenaza. En ambas guerras mundiales Estados Unidos es básicamente tironeado a participar, y cuando lo hace con un fuerte sentido de deber moral y no de mera conveniencia política ni de amenaza a su seguridad. Y cuando luego, de hecho, Estados Unidos y la Unión Soviética se partieron el mundo en dos, las razones de su enemistad eran primero de moral y de principios. Entiendan que aquí no estoy emitiendo un juicio moral, porque yo no estoy de acuerdo con los valores morales norteamericanos. Quiero solo señalar que Estados Unidos está motivado, desde su propia perspectiva, por valores morales en sus intervenciones externas, y nunca por miedo a ser invadido. Estados Unidos, gracias a su territorio primero, y luego a su historia y a su suerte, tiene un enorme superávit estratégico que lo hace inmune casi a amenazas militares. Tanto es ese margen de error que en cierto sentido es cierto que la historia los llama a actuar como árbitros de los conflictos globales. La razón de esto es que son el único país del mundo que tiene la libertad territorial, económica, geográfica, de intervenir sin temer demasiado a las consecuencias de sus intervenciones. El territorio estadounidense es el más privilegiado que tuvo una potencia política de la historia humana sin lugar a dudas. Es el segundo país en tierras arables de la actualidad, donde Rusia y China, comparables en su extensión, tienen 14 países limítrofes. Estados Unidos tiene en la práctica 2 y es aliado histórico de ambos. Su economía, solo por su geografía, siempre va a ser una de las 3 más importantes del mundo. Podría hablar por mucho tiempo sobre lo increíblemente diverso, protegido, productivo y rico del territorio americano y lo afortunado de su historia. Mejor lo voy a hacer corto. Mientras existan los países, más o menos en su forma actual, Estados Unidos va a ser siempre el más poderoso, o uno de los más. Exceptuando una guerra nuclear generalizada, no hay ningún gran riesgo estratégico para Estados Unidos. E incluso tienen las mejores chances de sobrevivir ese escenario. Nos olvidamos muy fácil de que Estados Unidos pasa sus primeros 150 años de historia ejerciendo lo que es, desde su propia perspectiva, una política exterior aislacionista. Los que habitamos el resto del mundo nos fuimos acostumbrando a la idea, ya sea con alivio o con repugnancia o con un poco de ambas, de que Estados Unidos ejercería siempre como policía global meramente porque tiene la capacidad de serlo. Pero eso presume que ese rol es siempre redituable. Hoy ese ya no es el caso, y hay que hacernos 2 preguntas. ¿Por qué dejaría de interesarle a Estados Unidos la globalización? ¿Y qué pasa cuando decide dejar de sostenerla? Desde aproximadamente 2009 empezó a quedar claro que las grandes apuestas ideológicas de Estados Unidos en política exterior no estaban llegando a buen puerto. La primera era la apuesta a la República Democrática Capitalista, el establishment americano, y bueno, del occidente en general, estaba convencido de que la integración comercial internacional necesariamente llevaba a la democracia republicana, y viceversa, que la implantación de regímenes democráticos lleva a la prosperidad económica. Esta idea es falsa, y es falsa en ambas direcciones. Tenemos ejemplos de sobra para refutar ambas. Singapur es una economía capitalista próspera sin verdadera democracia. Irak es técnicamente una democracia republicana y no creo que esté la prosperidad por llegar a la vuelta de la esquina si Irak sanea su déficit fiscal o algo así. La segunda gran apuesta americana, que es una premisa central de la ciencia económica del siglo XX, y es la piedra fundamental de las ideas liberales globalistas, es la idea de que todos los países y regiones pueden ser prósperos. Hay un lugar en la abundancia para todos, es cuestión de sanear las cuentas, integrarse al sistema internacional, tener elecciones limpias, sistemas de comunicación abiertos, prensa crítica. Esta premisa hoy parece casi infantil en su inocencia. Sabemos que
Alguien de clase media de Occidente no tiene ningún deseo de resignar su nivel de vida para hacer del mundo un lugar más igualitario. Que alguien de Bangladesh haya salido de la pobreza no es mucho consuelo para el operario industrial de Michigan o de Italia, cuyo trabajo se exporta a Asia. Ese es un pequeño detalle que a los economistas se les escapa. Esa gente desafectada en Occidente después vota políticos fascistas, nacionalistas, con el mandato de deshacer la globalización. ¿A quién se le hubiera ocurrido? Las mismas premisas ideológicas que llevaron adelante y sostienen hasta hoy la empresa de la globalización contienen las contradicciones que la están destruyendo en pedazos. Estos errores se expresan muy claramente en el devenir de la relación entre Estados Unidos y China. Recordemos que es Estados Unidos quien trae e integra a China al orden occidental en primer lugar, como pieza fundamental de su plan contra Rusia. Este proceso empieza con la cumbre Nixon-Mao de 1972 y se resuelve mucho después en la entrada en 2001 de China en la Organización Internacional de Comercio. Estados Unidos nunca contó ni con que el Partido Comunista Chino iba a mostrar una capacidad de adaptación y competitividad capitalista que los soviéticos nunca demostraron. Tampoco supieron ver que China no es meramente una nación, sino más bien una civilización milenaria comprometida con su forma de vida, que tiene una nación encima. Los errores no terminan ahí, donde Estados Unidos apostó a una fuente de mano de obra barata a largo plazo, encuentra ahora una fuerza de trabajo cada vez más cara, que envejece muy rápido y que está mal capacitada, donde buscaba abastecimiento de manufacturas, hoy encuentra un riesgo de seguridad por no producir ciertas cosas en casa, como por ejemplo barbijos y jeringas, donde encontraba mano de obra barato y encuentra competencia para sus propios trabajadores, eh, donde buscaba un socio consistente, hoy ve un régimen inestable en cuyo funcionamiento no se puede defender, donde había un actor global racional, hoy tiene un régimen aislado y en declive y por lo tanto que percibe como muy peligroso. Estados Unidos percibe que este error se puede arreglar y tiene herramientas estratégicas muy importantes para detener el avance de China y las está usando. La vocación de desplazar y desestabilizar a China es hoy una de las pocas políticas consensuadas por ambos partidos que quedan en Estados Unidos. La guerra comercial que comienza con Trump continúa con la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y más recientemente con medidas muy agresivas que tomó Biden para destruir la industria tecnológica china. Este cierre de canales entre los dos países le quita al país del norte su mayor incentivo para sostener el sistema de comercio en el Océano Pacífico y que es uno de los puntos neurálgicos de la globalización. Los mercados americanos son esenciales para el balance comercial chino y toda medida proteccionista y aislacionista que tome Estados Unidos daña a China de manera directa. En resumen, desplegar las herramientas estratégicas con las que cuenta Estados Unidos para detener el avance chino implican en sí mismas un freno a la globalización, pues China es la principal beneficiaria de ella. Esas equivocaciones también explican el fracaso en Medio Oriente y Asia, que encontró su final largamente anunciado en el retiro de Estados Unidos de Afganistán a finales de 2021. Luego de una guerra que duró más de 20 años y que se unió a Corea, Vietnam e Irak, a un rosario de guerras largas, infructuosas, sin objetivos claros, de difícil resolución y contra poblaciones convencidas de la necesidad de luchar. Estas intervenciones también partieron de esas ideas de que la democracia republicana y la integración al sistema global deben traer prosperidad, pues hay suficiente para todos. Hablábamos al principio de la disolución de la Unión Soviética como el fin de una época, pero la realidad es que ese momento no tuvo como consecuencia un cambio de política interior o exterior de Estados Unidos. La decisión de llevar la democracia republicana capitalista a todo el globo había sido tomada, consciente o inconscientemente, al principio del siglo XX, y la caída de la Unión Soviética no hizo nada para modificarla.
Todo lo contrario, le brindó el espacio estratégico para llevarla a la práctica y hasta que termine en el fracaso. Antes y luego del 91 existía un consenso muy amplio y un centro político muy consolidado alrededor de la estrategia nacional e internacional estadounidense, del que tanto ambos Bush como Clinton y Obama son en mayor o menor medida expresión. Solo recientemente empezamos a ver las evidencias de un fuerte viraje en la política y en la sociedad americana, que vamos a revisar ahora más en detalle. La política exterior globalizadora que llevó adelante Estados Unidos tiene costos internos enormes. La apertura de sus propios mercados al mundo es un requerimiento fundamental del proyecto, y eso no siempre es beneficioso. Al mismo tiempo, el viraje estadounidense a un capitalismo desregulado desde Reagan en adelante progresivamente desarmó las barreras económicas del New Deal. Quiero señalar específicamente a 1999, cuando se revocó una ley llamada Glass-Steagall, que databa de 1933. Esta ley se encargaba de poner separaciones muy claras entre bancos comerciales y los bancos de inversión. Para decirlo muy simple, le prohibía a los bancos que tenían depósitos de gente común y corriente que salieran a apostar esa plata en la bolsa. Al mismo tiempo, progresivamente dejó de aplicar las leyes antimonopolio al ámbito bancario. El resultado fue que de los 37 bancos más grandes de Estados Unidos en 1990, se fusionaron progresivamente entre ellos hasta que queden 4. El Citi, JP Morgan, Bank of America y Wells Fargo, los famosos too big to fail. Sin estas limitaciones, los bancos se vieron libres de tomar tanto riesgo como su apetito de ganancias en el corto plazo les dictara. Y como sabemos, los bancos tienen mucho apetito de ganancia. Desde entonces, los ciclos de mercado se dan sin ningún colchón, y cada uno de esos ciclos aumenta y aumenta los niveles de concentración. En solo 24 años podemos señalar a, como mínimo, 3 grandes burbujas: el .com de principios de los 2000, la crisis financiera de 2009 y el crash de las acciones tecnológicas de 2022. Y no van a ser las últimas. Todos estos procesos económicos tienen consecuencias sociales, obvias e inmediatas. La crisis de adicción al oxi y a las opiáceas tienen su origen en la enorme cantidad de veteranos de las múltiples guerras americanas, librados a su suerte en su infernal sistema de salud. Las sucesivas olas de concentraciones precarizan a la clase media americana, las crisis de deudas estudiantiles, los mass shootings, las tensiones raciales, la militarización de la policía. Todo esto apunta a una sociedad más y más tensa. Obviamente, esa tensión encuentra expresiones políticas. Ya Obama traía un mandato generacional de cambio y reforma. Ese mandato era entonces positivo y progresista, esperanzado, el último cartucho del Yes We Can. Pero no pudo. No pudo llevar a los hechos ese mandato de reforma. Y esa insatisfacción se convierte en profunda frustración. Esta frustración allana el camino para un proyecto mucho más radical y demencial, con Trump, pero que tampoco lograría ninguna gran reforma. La pérdida de legitimidad del sistema político resultante se palpa a la distancia. La invasión al Capitolio, por lo que solo podemos describir como una turba de idiotas, no le deja a un observador mucho lugar a dudas al respecto de lo precario de toda la situación. Todo esto es resultado, sí, de tendencias macro, globales y económicas, pero el sistema político estadounidense demuestra una clara inhabilidad de reaccionar a sus propias transformaciones. ¿Qué está pasando? O más específicamente, ¿por qué dos gobiernos consecutivos, con claros mandatos de reforma, ambos de ideologías opuestas, no logran llevar a cabo ningún cambio? En 2022, la Corte Suprema revocó el fallo Roe v. Wade y eliminó el derecho al aborto a nivel federal. La única razón por la que la Corte Suprema puede hacer esto es porque el derecho al aborto en Estados Unidos se basa en jurisprudencia, o sea, en decisiones anteriores de las Cortes y no en una ley promulgada por el Congreso.
A pesar de que todas las encuestas ponen la opinión claramente favorable al aborto en alrededor del 60 al 65% desde hace décadas, y a pesar de que es una práctica ampliamente establecida en la sociedad, y a pesar de que la mayoría de los estados la promulgan como derecho local, el órgano de representación legislativo nunca pudo traducir ese apoyo en legislación federal. Veamos otro ejemplo. En 2010, en el fallo que se conoce como Citizens United, la Corte Suprema determinó que no se puede poner ninguna limitación a los gastos y contribuciones económicas que gente privada puede realizar en campañas políticas. El razonamiento de la Corte en este caso es hasta gracioso en su manera de llevar los supuestos ideales del capitalismo americano a ser una caricatura completa de sí mismos. La Corte entendió que no hay ninguna diferencia entre tener una opinión política y el invertir dinero a través de entidades para difundir una opinión política. O sea, no hay ninguna diferencia entre una persona en la plaza hablando con sus 3 amigos y decirles que tiene que votar a Trump y una persona gastando 600 millones de dólares en decirle a la nación que hay que votar a Trump. Este fallo dio por tierra con más de 50 años de leyes de financiamiento de campaña y jurisprudencia que limitaba o regulaba hasta cierto punto los mecanismos de financiamiento de campañas políticas americanas. El fallo Citizens United es interesante porque revocó una ley de 2002, la ley McCain-Feingold, que era una legislación abarcativa de reforma a las campañas electorales, a la que se llegaba con amplio acuerdo de ambos partidos. Estos son solo 2 ejemplos en una serie de fallos favorables a posturas conservadoras, y es resultado de un proceso por el cual la Corte Suprema se posiciona como un poder claramente legislante, plenamente involucrado en la contienda política y del lado republicano. La Corte alcanza esta posición como resultado de un deadlock o bloqueo generalizado del sistema político estadounidense. Este bloqueo es a su vez resultado de las instituciones y tradiciones del gobierno americanas, que son conservadoras por diseño. Vamos a revisar rápido 3 de esas instituciones y cómo el Partido Republicano las usa para atrincherarse en el poder y bloquear el desarrollo de nuevas políticas públicas. En primer lugar, el sistema colegiado de elección de presidentes tiene problemas para generar legitimidad y reflejar la voluntad de las mayorías. La mayoría de los estados son intrascendentes electoralmente y las campañas se concentran en los que se llaman swing states. Aprovechar estas mecánicas le permite al Partido Republicano acceder al poder sin la mayoría popular las últimas 2 veces que eligió presidente, en 2000 con Bush hijo y en 2016 con Trump. Antes eso no sucedía desde 1888. En segundo lugar, menciono brevemente la táctica de redistribución distrital que se conoce como gerrymandering, por la cual se redibujan las fronteras entre los distritos de un estado para favorecer a un actor político u otro. Aunque ambos partidos lo usan, son los republicanos los que la pusieron en práctica con mucho mayor eficiencia para retener asientos legislativos en todos los niveles del estado que, hablando en términos estrictamente demográficos, deberían haber perdido hace muchísimo. En tercer y último lugar, tal vez el más crucial, se encuentra el filibuster, un procedimiento legislativo arcaico del Congreso donde un legislador puede pedir la palabra en sesión y simplemente hablar para siempre, y así evitar que se lleve a cabo una determinada votación antes del cierre de las sesiones. Inicialmente, los legisladores usaban esta táctica en modo de protesta y pasaban horas y días en el púlpito, pero a medida que fueron pasando los años, la mera amenaza de un filibuster hace que un proceso legislativo no se discuta. En consecuencia, toda votación en el Senado estadounidense, hace bastantes años, si es importante, requiere de un enorme consenso entre los 2 partidos, sin importar que uno tenga una mayoría que en principio debería permitirle aprobar la ley. Irónicamente, eliminar esta práctica requiere una votación de 2/3 en la cual ningún partido quiere contribuir cuando el otro está en el poder, porque eso le facilita la gestión hoy a su adversario. Estos 3 factores en combinación causan que, en los hechos, el Congreso estadounidense no funcione y no represente,
y que la legitimidad de los mandatos ejecutivos y legislativos pierda fuerza progresivamente a medida que pasan los años. Esto limita mucho los márgenes de acción de los gobiernos, al punto de que existe una imposibilidad real de llevar adelante reformas de políticas públicas. En ausencia de legislación que le dicte términos a la Corte Suprema, el Congreso le deja vía libre de interpretar directamente los casos de la Constitución, y la Constitución de Estados Unidos les deja mucho margen de maniobra. Sabemos bien que la Corte Suprema no es electiva y es vitalicia. Esto la convierte en una institución inherentemente conservadora, más allá de quienes la componen coyunturalmente. Aparte de eso, tiene hoy una mayoría conservadora. No hay ninguna solución en vista a las limitaciones que impiden el funcionamiento del poder legislativo. Esto deja al poder ejecutivo como un ejecutor de la política exterior y del presupuesto, y a la Corte como máximo órgano de resolución de todos los conflictos y debates públicos importantes. Si uno observa fácticamente la distribución de poder en Estados Unidos, no sería descabellado decir que están gobernados por un comité de sabios ancianos, una especie de gerontocracia, que paradójicamente tal vez encuentre su paralelo más cercano en Irán y su guardia revolucionaria, con su régimen democrático electivo títere. Después de todo, es también un grupo de sabios ancianos que no defiende la ley, sino que defiende una imagen conservadora y primitivista de la sociedad y que no responde a ningún poder superior, ¿no? Nada de esto es accidental. La acumulación de poder en la Corte Suprema es resultado directo de estrategias del Partido Republicano desde 1992 y tal vez desde antes. Ya entonces entendieron que su base electoral, la población blanca rural conservadora y los baby boomers del sur, se reduciría inevitablemente en número año tras año, al tiempo que crecería inexorablemente la base electoral demócrata. Frente a esto usaron todos los mecanismos conservadores que tiene el sistema americano para trincherarse y evitar cualquier reforma. Conscientes de la impopularidad de sus prácticas entre las nuevas bases electorales, ejecutaron una transición de una retórica que proponía cosas como el balance fiscal y la independencia política de los estados y otras cosas, pasaron a un modelo puramente confrontativo, obstruccionista y enfocado en la idea de una batalla cultural. Los logros de los republicanos empleando estas tácticas son destacables y en vista de los resultados realmente no se los puede culpar demasiado. Sin contar con mayorías demográficas y perdiendo el voto popular en todas las elecciones desde 1992, aún así lograron poner 2 presidentes en la Casa Blanca y designar a 5 de los actuales 9 miembros de la Corte Suprema, lo que les asegura una base de poder de decisión conservadora por al menos la próxima década. La incompetencia generalizada del Partido Demócrata pide su propio párrafo aparte. El Partido Demócrata siempre fue el portaestandarte de Estados Unidos como líder de la globalización, y su agenda política económica se deshilacha al tiempo que ese proceso se desacelera. Mientras sus propuestas de prosperidad económica a través de la apertura comercial recibía los cachetazos que describimos más arriba, esbozó una alianza con los sectores tecnológicos que son tímidamente progresistas, que siempre fue muy incómoda para ambos y que no le dio demasiado rédito a ninguno de los dos. Durante los últimos 40 años, el Demócrata siempre fue un partido de proyección nacional, que no tenía mucha organización en el territorio amplio y que ejercía su política de espaldas a la ruralidad americana y de cara al resto del mundo. Todos estos factores la convierten en presa fácil de tácticas retóricas del Partido Republicano que explotan al día de hoy, como la desconexión cosmopolita y la superioridad moral de los demócratas. Al mismo tiempo, los demócratas se aferraron por demasiado tiempo a la idea de un consenso civilizado que ya no existía, actitud que define el clima y los resultados de las 2 presidencias de Obama. El lema demócrata de They go low, we go high, que podríamos traducir como ellos golpean bajo, nosotros nos elevamos,
encapsula lo limitado de la visión estratégica de un partido que hace mucho que no parece saber muy bien a quién le habla. Le cuesta encontrar caras jóvenes con buenos prospectos electorales, mientras que el Partido Republicano parece tener un stock interminable del tipo de protofascistas de inteligencia cuestionable que les gustan a las bases de derecha, como Ron DeSantis o Ted Cruz. ¿Qué rol global puede y quiere cumplir una sociedad en estas condiciones? ¿Qué beneficios le puede traer a esa sociedad estas enormes inversiones de atención, recursos y en muchos casos vidas? Después de 30 años de Pax Americana, nos encontramos una sociedad dividida y cansada de guerras sin ganancias materiales ni glorias morales. Un sistema político que pierde capacidad de representar y que consume más y más la atención de sus gobernados, para devolver menos y menos resultados. Y un sistema político que pauperiza a sus propias bases de ambos lados de las divisiones partidarias. Así que dan pocas ganas de ser el sheriff global. Las ganancias de ese rol de policía hace ya muchos años que no son para Estados Unidos, y hoy son sus propias ciudades las que pagan el precio de la globalización. Las élites americanas miran más cerca de casa para las soluciones, como evidencia la firma del NAFTA 2 bajo la presidencia de Trump, que entró en efecto en 2020. México ya es el principal socio comercial de Estados Unidos y superó a China ya en 2019. Los trabajos que fueron enviados a China la encuentran ahora cara, peligrosa, y los riesgos de un sistema de producción globalizado no se limitan a la precarización laboral. La pandemia fue un súbito fin de la inocencia al respecto de la dependencia global en cadenas de distribución y producción internacionales. Para decirlo más fácil, cuando no fabricás barbijos y jeringas en casa y hay una emergencia, las cosas se pueden poner complicadas rápido. Bueno, ahora eso piénsenlo como una computadora, donde puede haber 20 países involucrados en su ciclo económico. Por 30 años los agentes económicos tuvieron el lujo de preocuparse casi exclusivamente por la eficiencia y los costos. La pandemia dejó en claro que otras necesidades, igual de económicas que la eficiencia, tienen que entrar en juego, como la de la seguridad o la resiliencia de las cadenas productivas. O sea, el producir barbijos en México es valioso porque es más cerca y se puede ir a buscar barbijos en un camión. Un último proceso económico a destacar es un cambio esencial en las matrices energéticas en los últimos 30 años. La aparición del fracking y el shale oil y la revalorización del gas natural como fuente de energía, la aparición de la energía eólica y solar como opciones económicamente viables, todo eso cambia la ecuación. El privilegio territorial de Estados Unidos incluye tener una mezcla muy saludable de territorios con viabilidad para energías verdes, así como enormes reservas de shale oil. El incentivo de salir a buscar abastecedores fuera del continente se achica cada vez más. Nada de esto significa que uno deba pronosticar un declive económico de Estados Unidos, ni un declive de su enorme hegemonía militar. Lo que cambia es la decisión de Estados Unidos de cómo y cuándo intervenir. Cambia su deseo y voluntad política de poner recursos y vidas en juego. Su inestabilidad política interna no hará mella sobre el poder titánico de su economía, ni en las incalculables ventajas que le provee su territorio. Los océanos que protegen sus flancos son los mismos que le permitirán tener un lugar central en el comercio internacional, incluso con políticas proteccionistas. Su territorio siempre le permitirá refugiarse en su propia diversidad económica y en sus propios mercados, a los que todos los demás siempre van a querer acceder. Con Latinoamérica y Canadá siempre va a contar con socios comerciales confiables, locales, que puede poner bajo su paraguas de seguridad con una fracción de su presupuesto de defensa. Un poder como el americano es como un metal caliente, no deja de irradiar por el hecho de que comienza el proceso de enfriarse. Esto es especialmente cierto considerando que su moneda es la moneda internacional de intercambio. Y, paradójicamente, mientras peor le va al mundo, más crece el rol del dólar como refugio de valor. Hay 3 hegemonías en las que no existe ningún país ni alianza de países que esté en condiciones de cerrar las distancias con Estados Unidos. Por al menos 50 años,
en 3 áreas clave: tecnología, cultura y fuerza militar. Las sucesivas crisis desde 1991 no han hecho nada para reducir la brecha entre ellos y los demás, porque las crisis muchas veces impactan a los demás tanto como a ellos. Y cuando la economía norteamericana rebota de una crisis, muchas veces rebota más fuerte y más rápido que las demás. A medida de que Estados Unidos elige aislarse, esa tendencia a ganar porque los demás les va peor no va a ser más que acentuarse. Más allá de los juicios de valor que podamos hacer sobre la Pax Americana, no puede quedar duda de que su disolución son malas noticias. Su vocación de devolver valor agregado a sus propias cadenas de producción daña las cadenas de producción internacionales. Su decisión de no enredarse en los costos de proteger fronteras ajenas pone más peso en los presupuestos de sus aliados en la OTAN y de la Unión Europea, y sus aliados en Asia quedan en un ambiente tenso. En conclusión, digo que el siglo XX largo empieza con la decisión de Estados Unidos de ser el árbitro moral del mundo y que termina con la decisión de Estados Unidos de empezar lentamente a abandonar esas responsabilidades que entonces eligió cargar. ¿Cómo es un mundo así? Pronosticar semejante cosa ya va por fuera de mis calificaciones. La historia no se repite, pero a veces rima. Cuando leo al respecto de la Belle Époque y el extraño balance que reinaba antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, no puedo evitar pensar en los paralelos. Tanto 1914 como 1922 dieron por terminada una inocencia de una época donde Occidente pasaba por un ciclo de relativa prosperidad y univocidad. Las potencias mundiales y regionales hicieron la vista gorda al respecto de las terribles opresiones y tensiones subyacentes que se iban acumulando y que hacían resquebrajar ese balance, que finalmente se quiebra ante un evento que se sale de los esquemas y causa que todos los actores tengan que recalcular sus posiciones. Me gusta pensar que autores como Francis Fukuyama o Steven Pinker son un eco del optimismo positivista del siglo XIX, cuando autores como Auguste Comte, los positivistas, defendían la utópica idea de que existe un progreso inevitable hacia un mundo incrementalmente mejor, que hay que ir medio en piloto automático, un espíritu de época caracterizado por un optimismo inercial. El trabajo duro ya está hecho, es cuestión de crecer y prosperar, pero la historia es muy testaruda. Le demostró entonces a Comte y hoy a Fukuyama que no estaba nada lista para terminarse. Espero que hayan disfrutado escuchar hasta ahora, que no se hayan aburrido demasiado y que vuelvan por más cuando publiquemos el segundo capítulo. Salud y muchas gracias.